Esa foto, sí. Bueno, ya estoy charlando con ella y me encanta esa foto, me dice Laura. Claro, sí, tiene que ver con Laura Poletti, con su estudio jurídico, con soluciones jurídicas preventivas, como le gusta llamarlo a ella. Estos desafíos, ¿no?, de trabajar en derecho, pero no perder la calma y tratar de siempre lograr acuerdos, de poder negociar, de poder utilizar la mediación, esa palabra que tanto está de moda y que no es una cuestión de moda, sino que es una cuestión de claridad de conceptos y de filosofía de vida. Ojalá todos nosotros podamos llegar a buen entendimiento con personas, en lo laboral, bueno, con nuestras relaciones humanas, ¿sí? Que de eso se trata la vida, de tener una vida mucho más armoniosa, los papeles en orden, por supuesto, pero bueno, siempre hay que acudir a profesionales. Y en este caso, la doctora Laura Poletti ha estudiado, se ha capacitado muchísimo en materia de derecho preventivo, así que vamos a hablar con ella sobre las estructuras de una pyme y vamos a hablar también sobre cómo puedo llevar adelante una consultoría de mi pyme, cómo funciona, de qué manera se entremezcla el derecho preventivo con esta consultoría de pyme, por qué podemos acudir a un especialista dentro de la abogacía en esta materia, y el tema sucesiones, que no es menor. Así que presten atención, que ya le doy la bienvenida a Laura Poletti. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida al programa. Bien. Gracias a vos, gracias bueno, a vos, gracias. Soluciones jurídicas preventivas. Hablamos de derecho preventivo. Esa es mi pyme. Exacto. Entonces cuando yo digo mi pyme, nadie puede creer porque todo el mundo le llama estudio jurídico, ¿no? Yo digo mi pyme es servicio jurídico. Es servicio jurídico. Y dentro de este derecho preventivo, ¿qué rol ocupan las pymes? ¿Cómo puedo formar o pedir ayuda o tratar de buscar una estructura cuando no la tengo y ya se me va de las manos porque esa pyme quizás se empieza a transformar en otro tipo de empresa? ¿Y cuándo acudimos a un profesional como vos, Laura? Claro. Yo, digamos, ahí, digamos, el ejemplo que, por eso digo que tengo una pyme de servicios jurídicos, porque una vez que uno entiende que el concepto de empresa, en nuestro derecho el concepto de empresa es distinto al concepto de sociedad. La sociedad, persona jurídica, digamos, abarca la empresa en sí, pero la empresa es como que puede ir mucho más allá del formato jurídico que le encontremos, ¿no? Entonces, la pequeña y mediana empresa, que es así como está caracterizada en Argentina, no hay una ley PYME que nos diga o nos defina cómo es, pero sí hay caracterizaciones de lo que se entiende por una PYME, por distintas características de empleos, de facturaciones y demás, y de acceso a créditos y acceso a financiamiento. Entonces, el mejor ejemplo digamos, del recorrido que yo puedo hacer es decir, lo hice en mi propia experiencia, al decir cómo vas armando un estudio jurídico tradicional a un formato con un modelo de pequeña y mediana empresa, ¿no? Como la ayornás a los mismos servicios que vos prestás. Yo creo que ese es el propósito, hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar a pensar en grande. Exactamente. Empezar a pensar distinto, empezar a pensar cómo piensan nuestros clientes para ver cuáles son las necesidades que también el cliente tiene, ¿no? Uno en eso está... Hemos variado, digamos, la estrategia en el mundo empresarial se ha variado. Antes se hablaba de producto y ya se está hablando más enfocado al cliente, digamos, no solamente enfocado en mi producto, sino que en lo que el cliente necesita. Entonces, mi recorrido justamente trata de eso. Yo me fui armando como una pyme de servicios jurídicos y ayornándome a la realidad actual. Bien. Que no es muy distinta a la de cualquier empresa, emprendedor que está arrancando con su propio emprendimiento, ¿no? ¿Dónde? El propósito, Marina, acá que es lo que vos definís que va a ser tu meta final, digamos, no es la meta, pero digamos, es como tu sentido de ser, ¿no? Bien. ¿Cuál es mi propósito? Y bueno, mi propósito yo fui mutándolo y las pymes lo van cambiando según los tiempos, las épocas, los momentos, las reinvenciones que tenemos, y
yo encontré que es esto de ser puentes, ¿no? Acercar las personas, acercar los acuerdos, acercar las mejores decisiones, que en realidad trasciende y es acercar calidad de vida, ¿no? A las personas humanas que están dentro, conformando esa empresa, esa organización, esa sociedad comercial, digamos. Entonces, ese sería como el punto, digamos, de partida. ¿Dónde entra la estructura? ¿Cómo estructuro mi pyme? ¿Y dónde entra el derecho preventivo en todo esto? En realidad, todo esto que estamos hablando es parte del derecho preventivo. El derecho acompaña, digamos, estos procesos. Vos cuando estás hablando de estrategia, estás hablando de planificación, si vos tenés en cuenta el derecho que te va acompañando un legal counsel o un asesor, digamos, un consultor que conoce de derecho, vas a robustecer el camino que hagas hacia ese emprendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos estás definiendo una estructura que va a tener empleados, que va a tener servicios contratados, que vas a tener socios, que vas a tener, en base a esa estructura que vos vayas definiendo, vas a tener que estructurarte jurídicamente también, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el estudio, la estructura que hicimos fue como una plataforma donde varios profesionales que tenemos confianza nos nutrimos y armamos como especialidades, que vos sabés que en lo que es servicios profesionales, las especialidades hoy son de nicho, básicamente. El que sabe de previsional es muy difícil que esté mirando un conflicto societario o es muy difícil que abarcar todo, ¿no? Entonces, la manera de agrandar la torta, de prestar un mejor servicio a los clientes que lo necesitan acá en unas comunidades chicas o a la pequeña y mediana empresa que no puede tener, digamos, su estructura interna jurídica, nosotros encontramos esa variante, ¿no? Donde vos tenés un economista como Rodolfo Roballos, que además es especialista en empresas familiares, tenés a Carolina Ferrero, que es especialista en sociedades comerciales y además tiene algo de derecho público por su experiencia dentro de lo que es la asesoría técnica del municipio. Tenemos a Hugo y a Celeste, que vos ya sabés del tema previsional y tema salud. Tenemos a la doctora Maricel Franco en todo lo que es litigio contencioso, lo laboral. Tenemos al doctor Luis Facciano en todo lo que es derecho agrario y la empresa agropecuaria. Y yo soy como si fuera la fundadora de este equipo, pero cada uno tiene su expertise y tiene sus propias, pero nosotros en algún momento convergemos para decir los temas en común. Y el doctor Federico Cutruño, que es uno de los que también está trabajando con nosotros, es el especialista en sucesiones. Y después tenemos a Jessica Chavero que ella está en la Bolsa de Comercio en Buenos Aires y además es profesional también experta en algunos temas de provincia de Buenos Aires. Entonces uno va haciendo de esa manera este propósito que yo me propuse de ser puente y poder conectar la pequeña y mediana empresa que es cliente y que viene al estudio a requerir sus servicios con servicios de primera mano. Qué bueno que diste tu ejemplo, porque nada mejor que graficar la parte teórica con algo práctico. Necesitas cruzar el río a Uruguay, bueno, ahí tengo, digamos, parte del plantel, digamos, también como un stakeholder, porque acá, ahora te voy a hablar un poquito de eso, la doctora Sofra también, que tiene su propio estudio allá, entonces vos sabés que tenés una pata en Uruguay si necesitas resolver, que de hecho lo hemos hecho, con clientes que tienen que hacer operaciones y cuestiones en Uruguay. Entonces, acá lo importante, y por eso digo que obviamente que ese es mi nicho como profesional, ¿no? No todos los abogados tal vez les guste esta materia o se hayan formado para estar en este punto de las pymes, ¿no? Lo que a mí más me apasiona de esta definición estratégica o la planificación, donde vos ayudás a tu cliente a que mejore sus procesos, es que tenga muy clara la foto de lo que es el impacto que tiene mi pyme. Yo ya voy entendiendo el impacto que tiene mi pyme de servicios y consultoría jurídica preventiva. El impacto humano, el impacto en las personas, o sea, yo lo que es laboral, lo que son los contratos, lo que es la relación entre socios, familias y demás, la humanidad primero, después lo social, que esa empresa está inmersa en una sociedad que actúa y que converge. Después lo económico, que no vamos a dejar nunca, esto ya me lo has escuchado decir, pero el ganar plata es necesario y está buenísimo.
con negocios legítimos y bienvenido sea, digamos, en el sector productivo. Y después tenés el impacto ambiental, que desde qué puedo hacer yo como pyme de servicios jurídicos. Y bueno, reduje mi archivo, reduje mi papel, el papel es papel reciclable, o sea, es todo, de alguna manera uno intenta desde el lugar que tiene. Bien. Hay otras empresas que lo hacen desde otra manera y con otra inversión, ¿no? Exacto. Obviamente, pero te digo en ejemplos muy simples con lo mío, Bien. porque para no hablar de clientes, que es confidencial. Y por otro lado, el impacto en la responsabilidad ética y ciudadana, esto que hacemos hacia la sociedad, Bien. esto que le dejamos como labor pro bono, cómo mejoramos el entramado público y privado acá, de qué manera participamos en instituciones como las que estoy participando y estamos participando todos de alguna manera en temas académicos. Eso te lleva, cuando vos evaluás bien tu impacto, te lleva a poder hacer también la foto de quiénes son tus aliados estratégicos o tus stakeholders. Cuando vos entras en esa, podés identificar quiénes son tus stakeholders, quiénes impactan en mí y en quién impacto yo. Bien. En mis clientes, en mis proveedores, en mis socios, en mi hijo, o sea, vas armando tu círculo en base a eso. Yo Bien. creo que cualquier pyme, tiene que tener esa foto, empezar a saber sacarla, digamos, ¿no? Para poder delinear. Y a partir de ahí, delineás la estructura, delineás el formato jurídico, Bien. Ese es un proceso, es un trabajo que se hace, que es sumamente divertido, sumamente disfrutable también, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de generar y de ir para adelante, y es como que uno lo hace ese proceso cuando está pensando en crecer, en hacer las cosas para adelante, en ir para... Entonces, bueno, es eso, digamos. Bueno, y si hablamos de sucesiones, ¿qué pasa si esa cabeza de familia que está a cargo de esa empresa fallece? ¿Qué es lo que pasa en las sucesiones? En empresas familiares o sucesiones en general, ¿no? En nuestro país. Contanos un poco cómo se sigue. Esto de la estructura que hablábamos y que me preguntabas, tiene que ver con esto, porque si yo soy una SRL o una sociedad anónima, el impacto del fallecimiento de unos socios es diferente en cuanto a lo que es la estructura de la sociedad. Bien. Ahora bien, lo que tenemos que ver es la ley de sucesiones en Argentina, la ley de sucesiones y el derecho a suceder o que me sucedan si hay un fallecimiento, está regido por el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial en el 2015 se modificó y hubo modificaciones que, bueno, justamente con Federico Cutruño estábamos charlando antes de venir para acá, que hubo cambios muy importantes porque, por ejemplo, la legítima, que era lo que yo podía disponer de manera libre, se amplió. Argentina tenía 4 de 5, digamos, 4/5, y ahora pasó a ser 2/3 la disponibilidad que tiene el causante o la persona antes de morir para disponer y decir a dónde van esos bienes como en libertad. Y después lo demás sí me van a heredar los herederos forzosos, como que la torta se reparte diferente. En eso Argentina era como más exigente y tenía como un derecho hereditario para los herederos forzosos muchísimo más amplio de lo que había en otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Acá lo que hicimos en el 2015 fue ayornarnos. Otra de las cosas que pasó fue que justo ayer fue el Día de las Personas con Discapacidad. Las personas el hijo con discapacidad tiene hay como un tratamiento especial y una mejoría en cuanto a los derechos y demás para el hijo que tiene una discapacidad. ¿Qué pasa cuando no hay un testamento? Cuando no hay un testamento, lo que sucede es que el derecho viene como imperativamente. El testamento podría ser una disponibilidad que tengo, pero si no me suple la misma ley, ¿no? Bien. Los herederos son herederos forzosos cuando ahí se divide por línea y por grado, o sea, armás como el árbol genealógico y la línea es ascendientes, descendientes, son las líneas directas, digamos, primer grado, segundo grado, tercer grado, si sos hijo, nieto y demás. Y después los colaterales. ¿Los políticos? Los colaterales son de sangre como nuestros hermanos. Exactamente. Bien. Los colaterales van para... Los esposos no tienen nada que ver. Ellos son los cónyuges, subpartites, que estando casados heredan. Obviamente que sí que heredan. Bien. Y la ley te arma el esquema
de la porción que vos no dispusiste, porque era lo forzoso, que sí o sí tienen que heredar tus herederos forzosos si los hay, es que, bueno, el 50%, ahí también hay que distinguir si son gananciales o si son propios. En los gananciales el 50% se liquida la sociedad conyugal, y lo que vos repartís entre los hijos o los que tienen, digamos, el derecho hereditario a ser hijo, heredar como tal, tenés el 50% restante. Perfecto. Entonces el cónyuge superpite queda con la mitad porque se liquida. Sí. Pero si es propio el bien, ahí el cónyuge supertite hereda como un hijo más. Bien. En esa porción, ya no en el 50. Laura, ¿qué pasa cuando hay un testamento que es nulo? ¿Se puede anular un testamento? ¿Cuándo se llama testamento nulo? Claro, el testamento se puede anular, es un acto jurídico. Los actos jurídicos como tales, como un contrato, digamos, el testamento es un acto unilateral, un acto jurídico unilateral, se puede anular por vicios de la voluntad, por ejemplo, si la persona estaba no en sus capacidades o en sus avales, o por vicios de forma, por ejemplo, si el hológrafo no está firmado, no está fechado, ¿no? Por escritura pública, que te da mayor seguridad, hay que tener la cuestión de que tiene que tener testigos, ¿no? Obviamente que tiene que también cumplir sus formalidades. Si yo, por ejemplo, redacto una carta en mi casa y lo firmo de puño y letra, con fecha, con todo, ¿eso no sirve como testamento? Tengo que tener... En realidad, tiene que ser puño y letra, tendrías que pedirle... A mí, yo siempre lo que recomiendo es... Hablemos con un escribano, el escribano es el que termina de darle forma, porque después eso seguramente, según qué tipo de heredero sos, hay que llevarlo a la justicia, se tiene que mostrar, y ahí es donde se hace el planteo de nulidad o de vicios que puedan tener de forma de... ¿Existe el heredero indigno? Qué buena pregunta. Las causales de desheredación fue una de las grandes modificaciones que tuvo el Código Civil, que desaparecieron, ¿sí? Las de desheredación. Ahora bien, la indignidad, la causal de indignidad que sí se mantuvo, lo que justo charlábamos con Federico, es que es como muy... es fuerte lo que pasó en el 2015, porque el causante no es quien puede decir vos sos indigno para heredarme, no me trataste bien y demás. Le quitaron como ese derecho al causante de poder hacerlo en vida. Lo que sí quedó... Porque puede pasar que quizás hice un testamento, me arrepiento por una situación que se pudo dar. ¿Ese sería el heredero indigno por parte de...? No. Si yo hice un testamento y me arrepentí, puedo romperlo, si estoy con vida y demás. Si hice el testamento y lo emití y es válido, obviamente ese testamento, una vez que yo morí, soy el único que podría decir que no, salvo que haya estas causales que me preguntabas antes, ¿sí? Perfecto. Pero la indignidad es cuando una persona... por algún hecho o acontecimiento pierde el derecho a heredarte, pero tiene que ser probado eso en juicio ordinario y tiene que ser a pedido de parte. No va a venir nadie, o sea que no lo puede pedir el causante, ya no la puede plantear el quien falleció en vida, lo tendría que plantear algún otro heredero o alguien que tiene derecho a... Y para hacer eso, para llevarlo adelante, por eso hoy quedó como más limitado, es que tiene que hacer un juicio ordinario, tendrá que probar que la indignidad estuvo y demás, ¿no? No es un tema tan como simple. Bien, perfecto. Y otro de los temas interesantes, Marina, antes de terminar, que hablábamos con Federico, de los cambios de la ley. De los cambios, que fue que cuando había donaciones, porque el gran punto es cómo manejo esto yo lo manejo con donaciones. Cuando estoy en vida, manejo con donaciones mi patrimonio. Es factible que lo haga, es un negocio jurídico totalmente válido. Ahora bien, para plantear y pedir la revocación de esa donación por un heredero, antes existían 10 años desde la muerte del causante. Hoy son 10 años desde que esa donación fue aceptada. O sea que si yo hoy le dono a uno de mis hijos y muero dentro de 13 años y mi hijo ya aceptó y está en posesión de ese bien, no hay posibilidad de que nadie lo discuta en el año 13. Puede hacer uso de eso. Exactamente. Que eso es algo que es novedoso. El código dio mucha doctrina para ir y venir, digamos, en su momento, pero es algo desde cuándo se empieza a contar la prescripción y cuándo nace el derecho a accionar para pedir la revocación de esa donación. Entonces ahí es un punto no menor para esos hermanos o esas familias que tienen
donaciones hechas y realizadas, ver desde cuándo se toma posesión y demás, ¿no? Entonces, el derecho sucesorio en definitiva se ha convertido en esta especialidad que hablábamos antes, muy de nicho también, hay que saber, hay que conocer, hay situaciones muy puntuales y habrá que analizar. Obviamente que están las sucesiones como más simples, donde está todo claro, donde no, pero hay algunas que sí. Y esto, en la pyme familiar, obviamente que juega sus roles y juega también, ¿no? En esto que siempre hablamos de las conversaciones buenas a tiempo, de poder dejar claridad en los roles, en las decisiones, en lo que va a ser esa persona que tiene, digamos, el poder de decisión. Gracias, Laura. No, es gracias un placer, a vos. como siempre, que tengas el mejor de los años. Gracias, el pues también. 2026. Feliz año a todos. Felicidades, por supuesto, para gracias vos por y las tu equipo de trabajo. Siempre. Bueno, terminamos diciembre cansados, pero lo terminamos. Llega la feria judicial ahora, un descanso. Sí, un descanso. Bueno, nos encontramos el año que viene, ¿te parece? Gracias, me parece muy bien. Felicidades para ustedes.